gritó al ver a sus cachorros de pastor recién nacidos colgando en el viento. Lo que sucedió después lo cambió todo. La lluvia azotaba el asfalto cuando oyó el grito, no un ladrido, no un gemido, sino un aullido maternal partido en dos. En el arcén de la carretera había una perra esquelética, oscura, mojada y temblorosa, con los huesos sobresaliendo bajo la piel. Sus ojos saltaban de la carretera a un árbol, donde dos cachorros diminutos colgaban de unas cuerdas blancas. Saltaba una y otra vez, desgarrándose las patas, con una desesperación que rasgaba el aire. En ese instante, comprendí que si no intervenía, su mundo se derrumbaría por completo. Mientras me acercaba, la lluvia me golpeaba la cara con tal fuerza que parecía que el propio cielo intentaba detenerme. El suelo bajo mis pies se estaba convirtiendo en un fango viscoso, y cada paso requería un esfuerzo inmenso. Pero la perra no me quitaba los ojos de encima. Su mirada lo contenía todo, dolor, miedo, esperanza y una súplica desesperada que era imposible ignorar. Se sostenía sobre unas patas temblorosas, intentando saltar todavía, como si fuera ajena a sus fuerzas menguantes. Vi su cuerpo imposiblemente delgado estremecerse con cada movimiento. Tropezó, cayó en el barro, pero volvió a levantarse. Su respiración se volvió entrecortada, convirtiéndose en un jadeo, pero no dejó de luchar. Al acercarme al árbol, sentí que el corazón se me hundía en el pecho. Dos cuerpos diminutos, mojados, indefensos e inmóviles. Los cachorros parecían irreales, como si alguien los hubiera arrancado sin piedad del mundo de los vivos y los hubiera colgado para exhibirlos. Las cuerdas eran finas y blancas, clavándose en su delicada piel. Uno de los cachorros se movió ligeramente, un movimiento apenas perceptible, como un aliento que aún no había decidido si quedarse en este mundo. Miré a la madre. Estaba a mi lado, con los ojos fijos en mis manos. No ladró, no gruñó, no me apartó, solo gimió suavemente, como lo hace una criatura cuando ya no puede luchar sola. Saqué una navaja y sentí que las manos me temblaban de forma traicionera, no por miedo, sino por responsabilidad. La posibilidad era minúscula, pero sencillamente no había otra opción. Tranquila, pequeña, susurré, aunque mi voz se perdió en el estruendo de la lluvia. Lo haremos juntos. Y fue como si lo entendiera, dio un paso atrás, confiando en mí. Desde ese momento, dejamos de ser desconocidos. Cuando corté la primera cuerda, el cachorro cayó en la palma de mi mano, tan ligero que parecía apenas existir. ¿Caliente o frío? Al principio no supe distinguirlo. Era demasiado pequeño, demasiado indefenso para parecer un ser vivo de verdad. Su diminuto cuerpo estaba mojado, pesado por el agua de la lluvia, y su aliento, si es que lo había, se desvanecía en el aire más rápido de lo que podía percibirlo. Apreté al pequeño contra mi pecho, bajo mi chaqueta empapada, esperando que al menos un poco de calor se le transfiriera. La madre permanecía cerca, en silencio, tensa hasta el punto del espasmo. Parecía aferrarse al único deseo de ver a sus hijos con vida. De vez en cuando, estiraba el cuello hacia adelante, tocando suavemente mi rodilla con el hocico, como preguntando, «¿Respira?». Le acaricié la cabeza por primera vez, con suavidad, con cautela. No se inmutó. Se quedó inmóvil, como si ese contacto fuera otra oportunidad. Había visto muchos ojos, humanos y caninos, pero nunca como aquellos. Era la mirada de una criatura que había soportado demasiado pero que aún no se había permitido romperse. El segundo cachorro aún colgaba de la cuerda, y yo sabía que el tiempo se agotaba. Metí al primero tan adentro como pude bajo mi chaqueta y empecé a cortar el segundo nudo. Pero estaba más apretado. El nylon estaba tan incrustado en la tierna piel que temí que la hoja tocara al pequeño. Las manos me resbalaban, la navaja temblaba y el cachorro no se movía. «Por favor, vamos», susurré contra el viento. De repente, la madre soltó un aullido bajo. No fue fuerte, casi silencioso, como si temiera que el mundo volviera a arrebatarle algo. Hice otro corte. ¡Zas! El pequeño cuerpo cayó en mis manos. Demasiado ligero, demasiado quieto.
Caí de rodillas en el barro. Sin importarme cómo la tierra mojada empapaba mis pantalones. Sabía que no podía perder ni un segundo. Colocando al pequeño en mi palma, empecé a masajearle suavemente el pecho con 2 dedos. Estaba apenas tibio, casi frío. Me incliné más, intentando oír algo. Una respiración, un jadeo, un movimiento. Nada. La madre caminaba a mi alrededor pero no se acercaba, como si lo entendiera. Ahora, solo queda esperar. Respira, vamos, respira, pequeño, exhalé, inclinándome sobre él. Y de repente, un ligero temblor, débil y apenas perceptible, como una corriente débil. Al principio, creí haberlo imaginado, pero no. El pecho del cachorro se agitó, y luego otra vez. Y entonces un sonido apenas audible, no un llanto, no un chillido, solo aire que por fin se había abierto paso. La madre gritó, un sonido desesperado y ronco, pero había algo casi alegre en él. Se abalanzó hacia mí, pero se detuvo a 1 milímetro de mis manos, como si temiera hacer daño. Le acerqué con cuidado al pequeño. Dejando que lo olfateara, le lamió la cabeza una y otra vez, hasta que él soltó un suspiro un poco más seguro. Me levanté, sujetando a ambos cachorros bajo mi chaqueta, apretándolos contra mi pecho para que no perdieran las últimas migajas de calor. La madre caminaba a mi lado, casi rozando mi pierna, no por miedo, sino por confianza. Por esa confianza frágil e inestimable que no se puede comprar ni ganar por la fuerza. Sus pasos eran desiguales y pesados, pero no se quedó atrás ni un momento. El camino hasta el coche se me hizo eterno. La lluvia caía a cántaros. El viento me azotaba la cara con golpes helados. Pero yo solo sentía una cosa, pequeños movimientos bajo mi chaqueta, donde momentos antes solo había silencio. Abrí la puerta y ayudé a la madre a subir al asiento del copiloto. Se tumbó de inmediato, temblando, estirando el hocico hacia mis manos. Desplegué con cuidado mi chaqueta y coloqué a los cachorros cerca de su pecho. Enseguida los cubrió con su cuerpo, como si temiera que el mundo intentara arrebatárselos de nuevo. Los cachorros gimotearon suavemente. Suspiró como lo hace quien ha recuperado un trozo de su corazón. Puse la calefacción y cubrí a los pequeños con una toalla de la guantera. Mientras el aire empezaba a calentarse, la madre ya les lamía las caras, los apretaba contra sí, dándoles calor con su cuerpo. Me puse al volante. Todavía me temblaban las manos, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía un vacío por dentro. Aguanta, pequeña, le dije en voz baja, mirándola. Ya vamos de camino. No te abandonaré. Ella levantó los ojos hacia mí. Los mismos ojos que, apenas unos minutos antes, habían estado llenos de desesperación. Ahora, la vida empezaba a asomar lentamente en ellos. Arranqué el motor y, por primera vez en muchos años, sentí que no conducía hacia la nada. Conducía hacia un lugar donde empieza la esperanza. El camino al refugio se alargaba interminablemente. La lluvia parecía intensificarse, aunque quizás solo eran mis nervios temblando más que los limpiaparabrisas al raspar el cristal inundado. Los faros de mi viejo coche apenas atravesaban el muro de agua que tenía delante, pero yo seguía conduciendo, como si un fuego ardiera a mis espaldas y más adelante se encontrara la única oportunidad de salvar al menos una pequeña parte de este mundo. La perra, a la que mentalmente ya llamaba mía, yacía en el asiento a mi lado. No apartaba la vista de los cachorros, que se calentaban con el aire de la calefacción. Al principio, su respiración era ronca e irregular, como si sus pulmones estuvieran a punto de fallar. Pero al cabo de unos minutos, a medida que la temperatura del coche subía, su respiración se volvió más constante. Acercó con cuidado a los pequeños a su vientre y los cubrió con una pata, como si temiera que hasta el propio aire pudiera hacerles daño. La observaba por el rabillo del ojo una y otra vez. Había algo extraño en su mirada, una mezcla de incredulidad, cautela y gratitud, o quizás solo era yo quien quería pensarlo. A veces me sorprendía diciéndole algo en voz alta, aunque ni siquiera sabía si podía oír mis palabras o solo percibía el tono. Pero mi tono era sincero.
No pasa nada, Maya, repetía una y otra vez. Como para tranquilizarla no solo a ella, sino también a mí mismo. Solo un poco más. Lo conseguiremos. Cuando por fin apareció el viejo cartel de madera del refugio, sentí que un largo y pesado suspiro escapaba de mi pecho. La luz de las ventanas parpadeaba débilmente, como si el propio edificio estuviera cansado de la larga noche. Reduje la velocidad, apagué el motor y me volví hacia Maya. Ella levantó la cabeza. Sus ojos ya no reflejaban pánico, pero tampoco paz. Algo intermedio, frágil, a punto de romperse en cualquier momento. Vamos, pequeña, aguanta. Tomé con cuidado los cachorros, envueltos en la toalla, sujetándolos con fuerza como si temiera perder el calor por el que tanto habíamos luchado. Maya intentó ponerse en pie, pero las patas le fallaron. Me arrodillé y puse las manos bajo su costado. Se estremeció ligeramente, pero no me apartó. Y juntos, literalmente juntos, entramos en el refugio. El calor me golpeó la cara al cerrarse la puerta tras nosotros. El aire aquí olía a medicamentos, a toallas húmedas y a algo más. Esperanza, quizá. En el umbral apareció Clara, la veterinaria a la que una vez ayudé con un incendio en el granero viejo. Me reconoció al instante, pero la pregunta en sus ojos duró solo un segundo, seguida por la acción. Clara siempre fue de las que salvan primero y preguntan después. A la mesa, rápido, dijo, poniéndose ya los guantes. Coloqué a los cachorros sobre la toalla que había extendido en una mesa de metal, y me senté junto a Maya, sujetándola para que no entrara en pánico. Me lamió la mano, no por desesperación, sino por esa misma confianza que nació allí, bajo la lluvia. Clara trabajaba en silencio, con precisión, casi de forma mecánica, pero su mirada seguía siendo dulce. Comprobó la respiración de cada cachorro, les masajeó los diminutos pechos, los calentó con sus manos y les aplicó una pequeña mascarilla de oxígeno. Todo ese tiempo, Maya gimoteó suavemente, de forma casi inaudible. O bien se estiraba hacia sus crías o se apretaba contra mí, como si yo fuera parte de su manada. El primero se está estabilizando, dijo finalmente Clara, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. El segundo necesita más tiempo, pero hay una posibilidad, y eso ya es mucho. Exhalé como si el mundo entero se me hubiera caído de los pulmones. Solo entonces me di cuenta de que mis manos seguían temblando, como si todavía estuviera de pie bajo aquella lluvia. Maya se tumbó junto a la mesa y empezó a lloriquear suavemente, como si llamara a sus cachorros. Clara asintió. Deja que la madre esté cerca, es importante. Juntos, acercamos a los pequeños, y Maya se estiró de inmediato, cubriéndolos con su hocico, ocultándolos casi por completo con su delgado cuerpo. Temblaba, pero había tanto amor en cada movimiento que algo dentro de mí se rompió. Tomás, Clara se arrodilló a mi lado, mirando a Maya igual que yo. ¿Quién ha hecho esto? Negué con la cabeza. No lo sé, pero esa persona no solo quería causar dolor. Esto era otra cosa. Demasiado calculado, demasiado cruel. Clara frunció el ceño. Hay que denunciar a gente así. Alguien tiene que investigarlo. Apreté los puños. Lo harán. No dejaré que esto quede así. Pero en ese momento, toda mi atención volvió a los pequeños cuerpos apretados contra su madre. Respiraban, en voz baja, de forma desigual, pero estaban vivos. Y Maya cerró los ojos, apoyó la cabeza en mi rodilla y suspiró tan profunda y pesadamente, como si se permitiera relajarse por primera vez en su vida. Ya no estás sola, le dije en voz baja. Estoy aquí. No me iré. Abrió los ojos y, por primera vez, una luz tenue pero real parpadeó en su interior. Esa noche, ambos sentimos por primera vez que la vida aún podía continuar, incluso después del más oscuro de los caminos. La noche en el refugio se alargó tanto que parecía que el tiempo se hubiera ralentizado a propósito, como si la propia vida hubiera decidido poner a prueba nuestra resistencia. La lluvia de fuera amainó,
dejando solo gotas esporádicas que se deslizaban en silencio por el cristal. Clara se había ido a su despacho, dejándonos a Maya, a los cachorros y a mí en la cálida penumbra de la sala de curas. Yo estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, mientras Maya yacía a mi lado, apretando su delgado flanco contra el mío. Su respiración se había vuelto más silenciosa, más tranquila, pero aún se sobresaltaba de vez en cuando, como si el horror que había soportado no la soltara ni en sueños. Los cachorros dormían cerca, cubiertos por una toalla suave, y cada sonido de su débil respiración era un regalo para mí. Cada aliento era una victoria. Clara se asomó a la habitación cerca del amanecer. Tomás, deberías descansar un poco. Yo me quedo aquí. No, negué con la cabeza. Me quedaré. Ellos, me callé porque me temblaba la voz. No deberían estar solos. Ella asintió, como si lo entendiera sin palabras. Entonces, al menos, tómate un té, dijo con amabilidad, dejando un termo y una taza sobre la mesa. Pero no llegué a tocar ni el té ni la taza, porque a los pocos minutos algo cambió en el aire, tan sutilmente que no te dabas cuenta de inmediato de lo que había pasado. Maya levantó la cabeza, con las orejas tensas. Luego, un gruñido bajo y amenazador. ¿Qué pasa, pequeña? Me incliné, intentando captar el sonido que ella había oído. Y entonces lo olí, un olor agudo, amargo y demasiado familiar que hizo que todo dentro de mí se contrajera, el olor a gasolina. Me puse en pie de un salto. Clara, grité. Apareció en el umbral casi al instante, pero antes de que pudiera preguntar nada, oyó lo mismo que yo, un clic metálico y sordo procedente del exterior, como si alguien estuviera abriendo o cerrando una cerradura. «Hay alguien en la puerta trasera», susurró, con el rostro pálido. «Tomás, es él». No respondí. Simplemente lo sabía. Maya ya estaba en pie, temblando, pero dispuesta a defender a sus hijos a cualquier precio. Su gruñido se hizo más profundo, convirtiéndose en un retumbar bajo y de advertencia. Moví con cuidado a los cachorros bajo una lámpara de calor, los cubrí con otro paño y luego me levanté, intentando averiguar dónde estaba el intruso. A través de una estrecha rendija entre la puerta y el suelo, vi movimiento. Una sombra, acercándose a la entrada. Demasiado familiar, demasiado segura de sí misma. Empuñé mi navaja. «Tomás, no lo hagas». Clara me agarró del codo. «La policía está de camino». «No le dejaré entrar», dije, sintiendo el corazón latirme con tanta fuerza que el eco me llegaba a las yemas de los dedos. En ese momento, un crujido metálico llegó desde fuera, el sonido de una bisagra forzada. Maya gruñó más fuerte. «Sujétala», le pedí a Clara. Ella se arrodilló junto a la perra, acariciándole el lomo, intentando evitar que se lanzara imprudentemente. Caminé hacia la puerta trasera. Grité, intentando que se me oyera por encima del viento. «¿Quién anda ahí?» Una pausa, luego una respiración pesada y una voz baja y rasposa. «Son míos. Devuélvemelos». Un escalofrío me recorrió la espalda al oír esas palabras. «No son tuyos», dije con calma. «Lárgate de aquí, ahora». «No lo entiendes, Siseo. Mis perros tienen que ser fuertes. Me deshago de los débiles. Es el orden natural. La ley de la naturaleza». Apreté la navaja con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. «Tú no eres la naturaleza», dije lentamente. «Eres un cobarde que se esconde detrás de la crueldad». Como respuesta, silencio. Por un segundo, pensé que se había ido, pero entonces algo se movió en las sombras, y su figura apareció frente a la puerta, alta, delgada, empuñando una barra de metal. Golpeó la puerta, y el marco de madera gimió lastimosamente. «Vete», grité. «La policía está a punto de llegar». «Mientes, viejo», se rió con voz ronca. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Maya se soltó del agarre de Clara,
gruñendo tan bajo y ferozmente que parecía revivir aquella noche en la carretera. Corrió hacia la puerta y se interpuso entre el intruso y yo, dispuesta a morir pero no a retroceder. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por miedo, sino por el dolor de saber que esta criatura, que había sobrevivido a tanto, estaba de nuevo dispuesta a defenderse. Maya, atrás, le supliqué, pero no se movió. Llegó otro golpe desde fuera, y la puerta empezó a resquebrajarse. Y entonces, al principio débilmente en la distancia, pero cada vez más fuerte. Un sonido que fue música para mis oídos, sirenas. El hombre se quedó helado. Maldita sea, exhaló e intentó desaparecer entre los arbustos. ¡Alto!, grité, abriendo la puerta de golpe. Se lanzó hacia un lado, pero Maya fue más rápida. Lo persiguió, no como una bestia sedienta de sangre, sino como una madre protegiendo a los suyos. Salí corriendo tras ellos. Los faros de un coche de policía cortaron la oscuridad, iluminando siluetas borrosas. El hombre tropezó y cayó en el barro, maldiciendo e intentando arrastrarse para huir. Maya lo rodeó, pegada al suelo, gruñendo con tal ferocidad que la tierra temblaba bajo sus patas. Los policías corrieron hacia él, le agarraron los brazos y le apretaron la cara contra el suelo. Uno de los agentes se volvió hacia Maya. «Buena chica, ya pasó, tranquila». Pero las palabras no podían calmar a Maya. Estaba tensa por la adrenalina, lista para atacar de nuevo. Me acerqué, me arrodillé a su lado y le puse una mano en el cuello. «Se acabó, Maya, se acabó. No volverá a tocarte, te lo prometo». Giró la cabeza hacia mí y me empujó suavemente la palma de la mano con el hocico. En ese momento, había elegido un bando definitivamente. Y ese bando era yo. Después de que se llevaran al hombre y la policía tomara declaración, Clara apareció en la puerta del refugio, sosteniendo una toalla con 2 cachorros dormidos. Tomás, le temblaba la voz. Estuvieron gimoteando todo el tiempo, como si pudieran sentirlo. Tomé a Maya en brazos. Era ligera como una sombra, estaba cansada y agotada, pero viva y muy, muy valiente. Regresamos al calor del refugio. Clara dejó a los cachorros junto a su madre. Maya se tumbó como si temiera siquiera parpadear, no fuera a perderlos de nuevo. La miré, a la perra que había pasado por un infierno y aún así elegía el amor. «Ya pasó todo, pequeña», le dije suavemente. «Ahora estás a salvo». Y por primera vez en toda la noche, Maya cerró los ojos no por miedo, sino por paz. La mañana después de aquella noche llegó silenciosa, con una calma casi surrealista, como si el propio mundo hubiera decidido darnos un respiro. El cielo se tiñó de una luz suave y pálida, sin un solo atisbo de la tormenta del día anterior. Estaba de pie junto a la ventana del refugio, con una taza de té caliente en las manos pero sin apenas sentir su calor, con mis pensamientos puestos en Maya y los cachorros. Clara dormía en una silla, con la cabeza apoyada en el hombro, y cerca, sobre una manta, yacía Maya. Mantenía a sus crías cerca, como si temiera que en cualquier momento la noche regresara para llevárselos de nuevo. Los cachorros mamaban con sonidos débiles, pero ya había más fuerza en sus frágiles movimientos que el día anterior. Me arrodillé a su lado. «Buenos días, pequeña», susurré. Abrió los ojos, me miró un segundo, luego estiró el cuello y me tocó la mano con el hocico. Aunque apenas podía levantarse, su movimiento contenía un gesto de gratitud tan largo y costosamente ganado que me escocieron los ojos. «Tú los salvaste tanto como yo», le dije, sonriendo suavemente. Maya suspiró levemente, como si estuviera de acuerdo. Clara se despertó, se frotó los ojos y sonrió con cansancio. «Se están fortaleciendo». «No fue todo en vano, Tomás». «¿Cómo están?», pregunté, aunque podía verlo por mí mismo. «El primero está estable, el segundo sigue débil, pero», le acarició el diminuto lomo con el dedo. «Es un luchador». «Los dos lo son». Contemplamos en silencio esta pequeña victoria familiar.
Parecía que hasta las paredes del refugio estaban más cálidas de lo habitual. Pero un golpe en la puerta rompió el silencio. Me sobresalté, pero Clara levantó una mano. No pasa nada, es el agente de policía. Lo esperaba. En el umbral estaba el mismo agente que había atrapado al asesino de cachorros. El hombre se quitó el sombrero y asintió con respeto. Señor Cano, señorita Herrero, dijo, quería informarles de que el sospechoso está detenido. El agente apretó la mandíbula, eligiendo sus palabras. Lo ha confesado todo. Y otros casos también. Una larga lista. ¿Cuántos perros?, pregunté en voz baja. El agente desvió la mirada. Demasiados. Una sombra de tristeza recorrió la habitación, pero entonces la mirada del agente se posó en Maya y sus crías. Y sonrió. Una sonrisa amable, casi cálida. Pero estos 3 sobrevivieron, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, resonó en mi interior. No soy un héroe, solo alguien que no pasó de largo. Pero a veces, eso es exactamente lo que se necesita. Cuando el agente se fue, el silencio volvió al refugio. Clara suspiró. Tomás, ¿qué planes tienes ahora? Miré a Maya. Yacía cansada pero tranquila, con sus crías apretadas contra su vientre. Los cachorros se revolvieron, como si extrajeran la fuerza para vivir de su calor. No tuve que pensarlo mucho. Me quedo, dije. Si no te importa. Clara sonrió, como lo hace una persona cuando por fin oye la respuesta que llevaba mucho tiempo esperando. Tomás, dijo, me alegraría. Aquí siempre nos viene bien otro par de manos y un buen corazón. Asentí, apoyando la palma de mi mano en el cálido pelaje de Maya. Ahora somos un equipo, dije en voz baja. Me gustaría que este fuera nuestro hogar, para mí y para ellos. Maya levantó un poco la cabeza y la apoyó en mi rodilla. Y eso fue suficiente para que lo entendiera. Me había elegido, igual que yo la había elegido a ella. Los cachorros chillaron suavemente. Sus diminutas voces llenaron la habitación con un sonido pequeño pero increíblemente importante. El sonido de la vida, que es mucho más fuerte que el dolor que lo precedió. Y comprendí una cosa sencilla. A veces, el destino te devuelve a un lugar donde puede ser necesario y donde puedes empezar a vivir de nuevo. Pasó una semana, cálida, tranquila y llena de esos pequeños milagros que solo notas cuando dejas de esperar un desastre. El sol de la mañana proyectaba una luz suave sobre el suelo de madera del refugio. El aire olía a heno fresco, a medicamentos y a algo nuevo, tranquilidad. Maya ya se sostenía con seguridad sobre sus patas. Sus costillas ya no parecían tan afiladas. Su andar era más firme y una luz suave y cálida había aparecido en sus ojos. Los cachorros habían crecido, seguían siendo pequeños, pero ahora eran curiosos. Uno intentaba constantemente salir de su caja, mientras que el otro buscaba el costado de su madre, como si todo el mundo se escondiera allí. Yo era el primero en llegar cada mañana. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me sentía atraído, porque aquí, entre los sonidos de respiraciones y suaves crujidos, me sentía necesario. Clara dijo una vez, sabes, Tomás, te estás recuperando a la vez que ellos. Entonces no respondí. Pero tenía razón. A veces la vida te da la oportunidad de volver a empezar, en silencio, sin grandes declaraciones, simplemente poniendo en tus manos la vida frágil y dependiente de otro ser. Y te das cuenta de que de eso se trata todo. Esa mañana, mientras entraba en la habitación con una taza de café, Maya se me acercó lentamente. Sin prisa, sin dudarlo, apoyó el hocico en mi pierna y exhaló con una confianza serena. Los cachorros chillaron, buscándola, y por primera vez en muchos años, me reí. Una risa fácil, genuina. Bueno, familia, dije en voz baja. Parece que ya estamos juntos. Maya se apretó más contra mí, como confirmando mis palabras. A veces, la salvación no llega cuando la buscas, sino cuando le tiendes la mano a otro. Y en ese momento,
Queda claro, ninguno de nosotros está perdido mientras haya a nuestro lado alguien por quien valga la pena seguir adelante. Y supe con certeza que una nueva vida nos esperaba, y que caminábamos hacia ella juntos.